Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con nuestros foros. El día de hoy vamos a tocar el siguiente tema, una mirada reflexiva sobre el COVID-19 desde los horizontes de la filosofía. Quiero agradecer a la doctora Miriam García su participación con nosotros. Eh, Comentar que este evento se organiza por el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Economía, el Departamento de Economía Política, el Seminario Repensar la Economía y la Academia del Capital Turno Vespertino. Entonces, pedirle a Miriam, a la doctora Miriam, que nos haga favor de hacer la presentación. Concluyendo ella, las preguntas se hacen vía el chat para que se las podamos leer y trataremos de que este evento tenga lo que estamos proponiendo, una mirada reflexiva sobre el COVID-19 desde los horizontes de la filosofía. Entonces, Miriam, te cedo la palabra para que nos puedas comentar. Muchas gracias. Miriam, no está abierto tu micrófono. ¿Ya? Ahora sí. Eso, Ya exacto. se ve. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Perdón que no se escuchó antes todo. Y bueno, gracias a Alfonso, a la escuela, a tratar de abrir estos espacios que son tan importantes en estos momentos pues de desasos, no sé si de muchas transformaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, este tipo de espacios nos ayuda como a ir tratando de tejer ciertas formas de pensamiento. Y cuando estuve pensando desde dónde voy a abordar el tema, porque se ha escrito, bueno, yo como estudiante de filosofía, he leído a ciertos filósofos actualmente que abordan mucho el COVID y no quise como caer en lo mismo de lo ya dicho, o no sé si no sea lo dicho o lo no dicho, y traté de abordarlo, o voy a abordarlo en tres temas básicamente. Primero voy a plantear como un contexto desde donde estamos viviendo en este momento el COVID. Esa es una lectura que yo estoy haciendo, es una lectura muy propia que son ciertas reflexiones, son ciertas divagaciones y que a partir de ahí trato de contextualizar para poder entender mi momento, no solamente personal, sino también social, a nivel de paradigma mundial, etcétera. Y entonces regreso. Voy a dividir, voy a poner ciertas categorías desde donde estoy planteando como este tipo de reflexión. Voy a tratar de hacer un análisis como histórico-filosófico de cuáles han sido algunos de los presupuestos básicamente antropológicos de entender el momento en el cual estamos viviendo actualmente, por qué lo estamos viviendo así. Y posteriormente voy a hacer como una indagación muchísimo, no sé si muchísimo más, pero voy a tratar de ahondar en este momento de orden regreso, cómo lo estamos viviendo en un ámbito existencial, político, económico, educativo, a nivel de conocimiento. Y la tercera parte va a ser cómo tratar de ir perfilando cómo podemos ir pensando el mundo a partir de estas transformaciones. Y bueno, regresando al tema, creo que aquí lo que se está gestando en realidad es el sentido de la vida y de la muerte, de la salud y de la enfermedad. Algo que transversa en toda esta crisis, que crisis quiere decir cambio, como dicen, siempre estamos en una crisis permanente, pero en realidad lo que está tocando es una cuestión de entender que lo que está abajo, subyaciendo en toda esta dinámica, es la propia perpetuación de nuestra vida o de nuestra vida en colectividad, y entonces se permea en un ámbito donde nos vinculamos en términos muchísimo más existenciales, que nos toca con la muerte. Y esto siempre ha estado a lo largo de todas las transformaciones humanas, que esto es uno de mis cuestionamientos,
dependiendo de cómo cada cultura y cada sociedad concibe la muerte y concibe la vida, es a partir de ahí de cómo se va a ir construyendo ciertos referentes en sus términos económicos, en sus términos políticos, en sus términos sociales, en sus términos artísticos, en sus términos científicos. Y esta concepción de la vida y la muerte, que es ineludible para todo ser vivo, ineludible en todo lo que existe, como un sentido de transformación, es lo que va a ir perfilando nuestras convivencias cotidianas. Y aquí pensando, y este es como uno de los primeros ejes, esto es lo que transversa toda esta cuestión discursiva. La segunda parte tiene que ver que voy a usar metáforas, donde dentro de esta vida y de esta muerte, como dije, también hay un sentido de la salud y la enfermedad. Y aquí entra el virus como una forma que se reproduce, no solamente desde un ámbito biológico, sino también en el Internet. Estamos viruleados, es decir, se virulea la noticia, se virulea las fake news o se virulea X cosa. Entonces, partimos que es un patógeno. Y entonces tomo el símbolo del virus, que no solamente está atemorizándonos como personas, sino también es un síntoma de una sociedad que está, de alguna forma, o este sistema está en decadencia. Voy a tomar una categoría, bueno, no es una categoría, Zizek, que es un filósofo que ahorita anda mucho de moda, entre comillas, que retoma esta idea de que el capitalismo es un capitalismo animista. Implica el capitalismo está animado, está vivo. Y dentro de esta misma lógica, voy a vincular con un término de Bill Gates, que Bill Gates habla que el capitalismo financierista es un capitalismo libre de fricción, donde circulan las mercancías en este mundo globalizado, y entonces analoga el cuerpo humano con el cuerpo del capital. Cuando yo empecé a pensar estas dos metáforas, lo que centra en el eje de este discurso es la idea del cuerpo. El cuerpo humano y la corporalidad, que todo lo que implica en términos filosóficos a lo largo de la historia de la filosofía, que no me voy a detener en esto, nada más voy a señalar, el cuerpo es lo que nos contiene en esta vida, es lo que nos da una cierta identidad y es nuestra frontera entre este mundo interno y el mundo externo. Y el cuerpo es donde habita o donde nosotros es nuestro reducto más íntimo de ser quien somos. Y es, en realidad, lo que nos sitúa en un momento y un contexto histórico para vivir. Y entonces eso conlleva pensar que la corporalidad nos conlleva a experimentar la vida y obviamente experimentar la muerte ya en cadáver, que eso es otro boleto, pero si lo trasladamos, donde se está generando esta idea de que el capitalismo es un cuerpo vivo, donde transitan y fluctúan los capitales, estamos dándole una categoría de vivo al capital. Y eso en términos filosóficos es bastante complejo y bastante aterrador, porque le estamos dando la potenciación de que el capital está vivo. Pero como está vivo, y entonces regreso al punto, también puede tener una enfermedad, y entra entonces el virus. ¿Por qué planteo esto? Porque hay un parteaguas donde el propio sistema capitalista ha tenido como sus propias etapas, sus propios contextos, y bueno, Bauman es como uno de los teóricos que plantea que el capitalismo en su fase industrial es un capitalismo de lo fijo, del mundo de lo sólido, del mundo de la modernidad, que ahorita voy a entrar en esta cuestión, pero cuando viene el mundo del capitalismo líquido, entramos en el mundo de lo borroso, en el mundo de lo intangible, donde los capitales ficticios y el capital financiero en realidad empieza cada vez más a se empieza a entrar en estas cuestiones patógenas, perdón, ahorita no me acuerdo bien de la palabra, y entonces se empieza a se empieza a enfermar con esta fluctuación de este capital ficticio que se plantea que esta crisis del 2020 tiene sus orígenes precisamente en cómo se va construyendo, cómo se va reproduciendo un capital financiero
primero del 2002 que empieza a generarse esta cuestión donde no hay algo que sustente este valor líquido de estas cuestiones financieras. Y entonces entramos que llega la crisis 2007-2009 y explota en el 2020. Entonces entra esta discusión si el virus ha sido el pretexto para reconstituir o hacer una reingeniería de este capitalismo que está agonizando, este capitalismo patógeno, por decirlo metafóricamente, o en realidad sirve el pretexto, o si fue o no, que no voy a entrar en esta discusión, fue de alguna forma inducido para poder generar esta reingeniería de orden social. Hay un debate que, como Althusser dice precisamente, los hitos históricos no empiezan en una fecha determinada, sino la fecha determinada es el inicio para generarse otras transformaciones. O sea, aquí hablamos de que las transformaciones históricas son paulatinas. Aquí voy a tomar este concepto del materialismo histórico, se van dando a partir de ciertos cambios cuantificables para generar cambios cualitativos, que después vamos a poder tener un panorama muchísimo más amplio, pero eso va a ser en el momento que se vaya dando y se vayan acomodando, y dependiendo de cómo vayamos acomodando, que creo que esta es la tercera parte de cómo voy a tratar de perfilar mi intervención, hacia dónde queremos perfilar este mundo, que si lo pienso, estamos en un mundo que está transformando y que se está cambiando. Dicho lo anterior, estaba pensando y regresando a esta metáfora del cuerpo, de este organismo vivo, donde se centra la vida, y entonces trato como de ir conjuntando uno de los ciertos planteamientos que he estado trabajando. Un día leía que cada época histórica tiene su monstruo determinado. Y entonces, uno de los íconos, entre comillas, íconos del mundo moderno, el monstruo de lo que empieza a desarrollar este capitalismo industrial, este capitalismo que es el mundo de lo sólido, que es este mundo que el trabajo es un trabajo que se relaciona con la fábrica, que se relaciona con la máquina, y todo lo que conlleva esta tecnificación de la vida a partir del trabajo, posicionan a Frankenstein como el monstruo de esa época. Entonces, tiene que ver con estoy hablando desde un ámbito interpretativo, obviamente, estoy usando metáforas, y en este sentido, Frankenstein conlleva a decir, el monstruo de esa época es de que el monstruo mata a su creador, que esto es como lo icónico en este sentido, la técnica mata al propio trabajador. Estoy haciendo un recorrido bastante rápido porque pienso que es muchísimo más complejo todo lo que estoy diciendo, pero luego viene esta idea de regreso de estos monstruos, luego viene la idea del Nosferatu, el muerto viviente. Y aquí es muy interesante porque en esta parte de pensar un muerto viviente, que el Nosferatu es el que chupa la sangre, el que para poder alimentarse necesita succionar la sangre del otro, que la sangre en términos simbólicos es muy complejo porque es lo que permite, hay estas posturas que dentro de la sangre puede ir el alma o está el alma, entonces es lo que nos vivifica. Entonces tiene que succionar el otro para poder ir viviendo. Y esto se va trasladando después como este ícono entre comillas, de este monstruo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con estos cambios de exterminio, que son los otros que tienen que ser ofrendados para la ampliación del capital. Y esto es una tesis de Adorno, ¿no? Del Nosferatu, y viene luego esta idea de, no sé, cómo se va gestando esta idea de el monstruo de cierta, antes del COVID y después del COVID, que yo digo ya no va a ser antes de Cristo y después de Cristo, va a ser antes del COVID y después del COVID, tiene que ver antes del COVID esta idea de el zombie. Y el zombie es bien complejo porque el zombie es el que ya está muerto, que está descerebrado y que es caníbal, ¿no? Y entonces, lo que estoy diciendo con esto es que estos monstruos, de alguna forma, están iconizando una de nuestras prácticas y de nuestras formas de cómo nos relacionamos como humanos, cómo nos relacionamos con la vida, cómo nos relacionamos con la muerte, y cómo eso se traslada en un ámbito, regreso al punto de cómo nos vinculamos en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito político.
Y esto es muy fuerte porque, por ejemplo, Lipovetsky habla que antes nuestros referentes icónicos podían ser artistas, podía ser, por ejemplo, Schubert, podría ser tal vez un Miguel Ángel. Ahora, ¿cuáles son nuestros referentes? Los referentes empiezan a materializarse en estas cuestiones de que nuestros ídolos, que sería la palabra correcta, ya no es alguien que detenga la perpetuación o la creación de algo muchísimo más excelso, sino es todo lo contrario, reproducimos. No es gratuito que cada año vengan los zombies a manifestarse por todo Reforma, y entonces a mí me da mucha risa porque digo, ¿para qué se manifiestan? Si en realidad pues ya, si son muertos vivientes, pues no te tienes que posicionar como si estuvieras muerto viviente, porque pues ya te estás, es como si yo me pusiera un traje de lo que soy en realidad, ¿no? Y entonces pensando en esto dije, bueno, ¿cuál va a ser el nuevo monstruo o el ser que nos va a atemorizar? Y lo encontré en el COVID. El COVID es el nuevo monstruo que nos atemoriza, pero aquí hay algo bien complejo, porque ese monstruo que nos atemoriza ya es intangible. Y entonces cuando lo empecé a ir dilucidando, porque todo lo que estoy diciendo son meras, son meras reflexiones, me puse a pensar que vivimos ante algo que es intangible y que en realidad ya cuando te dicen que el virus no está vivo, que siempre me pregunto cómo algo vivo puede generar muerte, que entonces ahí entro en unas discusiones que nunca voy a llegar a ninguna parte, pero entonces los otros monstruos anteriores de alguna forma estaban animados por partes del cuerpo humano o estaban animados porque tenían que chupar sangre, se tenían que alimentar de otro. Pero cuando ya el monstruo empieza a pensarse desde lo que es un micro que mide, pesa 5 como, siempre se me va el nombre de lo que pesa el virus, son micro, ahí lo tengo anotado, bueno. Es algo que ni siquiera puede ser, ni siquiera tenemos la capacidad de saber cómo funciona, pero entra, y regreso al punto, que es algo que ni siquiera entra en el terreno de lo vivo. Pensarlo desde ahí nos puede ir perfilando hacia dónde nos estamos dirigiendo como humanidad si aceptamos que ese monstruo en realidad empiece a acotar nuestras vidas. Y a partir de aquí me puse, ¿por qué pensé esto? Porque es muy fuerte cuando uno sale a la calle a comprar ciertas cosas, me percato que los otros ya no nos vemos como humanos, el otro se convierte en una fuente de infección, el otro puede ser un virus, entonces lo vemos como COVID, ¿no? Entonces, el extranjero, lo patógeno ya está en el otro ser humano, ya no está en una figura sobrenatural, en una máquina, está en nosotros mismos. Nosotros somos patógenos para el otro y los otros son patógenos para nosotros. Y a partir de ahí, si seguimos con esta lógica del miedo y del pánico, que yo sí pienso que hay una sobreexposición del pánico, entonces vamos a generar ciertas referentes y vamos a apuntalar hacia dónde estamos dirigiendo nuestras diferentes formas y hacia dónde queremos ir construyendo nuestras relaciones de vida. Y bueno, dicho lo anterior, me puse a pensar, ¿qué ha pasado y qué ha hecho que hemos llegado a pensar? Todo lo, vamos a decir que tenemos que funcionar, y estoy tomando la palabra funcionar con todo el peso, como máquinas, a pensar que tenemos que funcionar desde pensar la vida y la muerte desde la enfermedad, desde que otro ser humano es mi enemigo, no es mi semejante, no es otro ser humano análogo a mí. Y rastreando desde un ámbito, voy a hacer un recorrido muy rápido filosóficamente, desde un punto de vista antropológico, pensé que antes el COVID en realidad está representando un derrumbe del mundo de que Occidente se perfiló como el que detenta el poder y el que lleva y el que es el portavoz, que sería lo correcto, es el portavoz del conocimiento en todos sus niveles.
Cuando uno empieza a pensar esto, porque somos sociedades occidentales, occidentalizadas precisamente con los procesos de conquista y que nos van modernizando, y en esto todo el mundo, no sé si bueno, sabemos que llegan, imponen formas de vida, nos dicen, este es el conocimiento por excelencia, todo lo que ustedes han pensado hay que derrumbarlo. No se derrumba en totalidad, se van generando ciertos sincretismos que afortunadamente como sociedad mexicana estos ciertos sincretismos nos permiten poder como transgredir este tipo de lógicas, que es lo que nos puede de alguna forma orientar hacia otras formas de vida, pero si hay una imposición ideológica, una imposición de conocimiento, y se centra precisamente, y el parteaguas desde el punto de vista filosófico va a ser Renato Descartes, que aquí es algo súper, bueno, para mí es súper interesante porque Descartes habla sobre pienso, luego existo, que esta es como la típica frase, bueno, no sé si sea una típica frase. Uno de sus discursos es la realidad reside en lo que yo pienso sobre ella, pero desde un pensamiento de orden moderno, que es el conocimiento de ciencia, que nos permite tener como un control sobre el mundo. Y entonces se va generando una separación entre el pensamiento está por encima, la razón moderna está por encima, y todo queda subsumido a esta razón que es una razón que se va perfilando como una razón eurocéntrica y luego occidental. Y entonces el ámbito de la naturaleza tiene que ser representado a partir de esta razón moderna, que va a ser una razón del cálculo, de las matemáticas, que va a buscar la certeza. Descartes busca la certeza a partir de poder, de alguna forma, representar matemáticamente el mundo. No es gratuito que posteriormente estas ideas van a ir de alguna forma tomando mayor auge en todos los ámbitos del conocimiento, en el ámbito económico, la economía, los procesos económicos se tienen que cuantificar, la política se tiene también de alguna forma que medir en votos después, lo social va perfilándose en relaciones cuantificables y entonces la cuantificación se convierte en un horizonte, entre comillas, de desde donde vamos como experimentando el mundo. Y entonces regreso a Descartes con esta idea de que piensa el mundo a partir de sí mismo y esto va cerrando una cuestión individualista. Hay un texto de Descartes que se llama Tratado del Hombre que a mí se me hace que es interesante porque ahí va planteando que hay una separación entre nuestra razón de nuestra corporalidad. Nuestro cuerpo queda supeditado al ámbito del pensamiento, pero se mueve como una máquina. Y entonces cuando uno piensa que somos, bueno, que el cuerpo es una máquina, conlleva a plantearnos que si somos una máquina dejamos de ser vida. Que eso obviamente se va transgrediendo y va teniendo sus impactos hasta el día de hoy. Voy a hacer una liga donde ahora somos una extensión de mi teléfono celular, soy una extensión de mi computadora, pero esta cuestión mecanicista de cómo accedemos al mundo tiene implicaciones en términos afectivos, en términos imaginativos, en el número de ámbitos. Posteriormente, esta idea, que aquí lo que me importa centrar también, es de que este solipsismo de alguna forma va perfilando una cuestión individual, de que somos sujetos aislados del mundo, aislados de los otros, y va refrendando esta idea individual, que paulatinamente se va a transferir o se va a traspolar al ámbito de somos seres egoístas por naturaleza. Y entonces uno de los precursores de esta idea va a ser Thomas Hobbes, con esta idea del contrato social. Y Hobbes dice, el hombre por naturaleza es violento. Y si somos violentos por naturaleza, no queremos perecer. Entonces tenemos que hacer un contrato social, un pacto social, y en este pacto social es cada quien le va a ceder parte de su violencia al Estado, que es el Leviatán, que es la teoría contractualista del Estado, es este pacto social donde cada quien le cede esta parte para contener la violencia, porque en el fondo, y este es un planteamiento precisamente de Hobbes, en el fondo nos da miedo la muerte. Y como nos da miedo la muerte, entonces tenemos que hacer el pacto. Cuando uno
lo pone desde ahí y desde una interpretación. Si me da miedo a la muerte, tengo que sobrevivir. Y aquí entra la idea de sobrevivencia y entra todo lo que les decía al inicio de la charla, donde como estos referentes que tenemos de vida y de muerte van a ser indispensables y necesarios en cómo vamos construyendo nuestras formas de hacer economía, nuestras formas de hacer política, nuestras formas de relacionarnos vivencialmente, etc. Y entonces entra la sobrevivencia. Y hay una lucha constante de todos contra todos, que esto es como muy darwinista, después se va a ir como materializando de el otro es mi enemigo porque yo tengo que sobrevivir desde este ámbito individualista. Lo colectivo, el sentirme que soy parte de algo muchísimo más amplio que yo, se va diluyendo en estas áreas individuales, en estas cuestiones de que el mundo tiene que girar en torno a mí, ¿no? Y bueno, esta idea de sobrevivencia es algo que se va a trasladar al ámbito de la economía, donde yo tengo que, simbólicamente hablando, o idólicamente hablando, tengo que matar al otro para yo poder ir sobreviviendo. Y siempre planteo que jamás podemos, o sea, a ver si me explico, voy a hacer ¿cómo podemos decir que vamos hacia un mundo muchísimo más empático cuando en alguno de sus fundamentos o sus fundamentos reinantes no ha imperado esto que, como una cuestión de magma, que nos permite como anclarnos a pensar que somos seres solidarios, que somos seres empáticos, seres que buscan la justicia, cuando lo que nos han ido moldeando es que somos seres individualistas, es que somos sujetos que tenemos que matar al otro para poder sobrevivir ideológicamente y que se reproduce en el ámbito del capital. Y bueno, sin embargo, vamos a decir que hasta aquí todavía hay un mundo, en este mundo de esta cuestión de sobrevivencia, podemos entronarlo o contextualizarlo en un capitalismo más de orden industrial, de lo sólido, que es muy interesante porque a partir del siglo XIX también, siglo XX, se empiezan a dar estas ideas higienistas, ¿no? Estas ideas higienistas de que hay que tener todo salubre en este mundo que está cambiando. Y en esta idea de salubridad, donde se tienen que empezar a generar y a gestionar los hospitales, las cuestiones, la modernización de planeación de las urbes, etcétera, porque va a conllevar a una replicación y una reproducción del propio sistema, donde por una parte, que aquí viene también lo conecto con una cuestión de la moral burguesa, la moral burguesa siempre se caracteriza precisamente por ser hipócrita, perdón, donde hacia, como dicen, vicios privados, virtudes públicas. Entonces, en el ámbito de lo externo, todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar armonioso, pero en el ámbito interno, todo es un desastre. Entonces, aquí nos vamos fragmentando como personas porque no tenemos una identidad. Pero todavía es el mundo, vamos a decirlo, de lo sólido. ¿Qué va pasando en estas transformaciones? Que aquí ya quiero centrar más la discusión de aquí hacia adelante, donde no podemos pensar que el capitalismo siempre ha sido igual. El capitalismo muta, igual que van mutando los monstruos, igual que van mutando nuestras formas de pensar el mundo. Y cuando entra, vamos a decir, en términos de ciencia, esta idea que se llama el giro cuántico, donde lo sólido ya no es el referente, y aquí, perdón, entro a Descartes, que no lo dije y ahorita lo digo. Descartes dice, este mundo de esta razón moderna tiene que representarse de forma clara, distinta, que puede llevarnos a una certeza, y este mundo de lo cierto, tenemos un mayor control sobre esto, porque las matemáticas nos pueden permitir o pueden perfilar a tener proposiciones certeras, no falsas. Y entonces, esto es el mundo, vamos a decirlo, que puede ser controlable por el mundo de lo sólido. Cuando viene el giro cuántico, se da una revolución a nivel de todo, porque lo sólido ya no es tan sólido, perdón el pleonasmo, lo sólido empieza a sucumbir.
Y esto trae implicaciones en el terreno de nuestra vida, en el terreno de que todo puede ser, entre comillas, verdadero, y entonces las fake news posteriormente se van como virulando, pero entra y regreso a uno de los primeros planteamientos de lo que inicié con el capital financiero. Y este capital financiero lo que hace es de que vivimos en el mundo, o el capital, contradictoriamente, circula desde algo que no puede asirse. Está en todas partes y en ninguna parte. Y entonces regreso a esta analogía que el virus está en todas partes y en ninguna parte. Y entonces regreso a pensar que si el mundo moderno y este mundo de esta razón neurocéntrica occidental decía que tenía el conocimiento y que podía tener y asir a nivel de control asir el mundo y poder controlarlo, en este mundo es incontrolable. Y entonces es muy interesante porque siempre hay un texto de Soros que me gusta mucho, que habla sobre la crisis del capitalismo. Dice, ya en este capital financiero las reglas estables desaparecen, entonces todo puede ser y todo puede estar en cualquier parte. ¿Por qué digo esto? Porque en este contexto donde lo real deja, perdón, decirlo de alguna forma así, lo real deja de ser real para ser especulativo, para ser borroso, para ser inasible. Y cuando pensamos desde ahí, donde se va diluyendo este sentido de, yo lo pongo, insustancialidad de la vida, nos va remitiendo al mundo de lo virtual. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no podemos descontextualizar en el momento histórico y nuestras prácticas de vida de dónde llega el COVID. Cuando empezó la crisis del COVID desde el año pasado, que yo me enteré a finales o a mediados de diciembre, algo así, no recuerdo bien, obviamente me enteré por una ventana virtual. Y uno lo ve muy alejado. Y Baudrillard, que en realidad pienso que deberíamos de retomar a Baudrillard porque él es uno de los primeros que empieza a teorizar sobre este mundo cibernético, etcétera. Él va planteando en alguno de sus textos que en realidad este mundo fantasmagórico le empezamos a dar un estatuto de lo real, ¿no? Y entonces cuando le damos este estatuto de lo real, va conllevando a que damos todo por cierto, aunque no tengamos referentes reales. ¿Por qué digo esto? Por todo este contexto, que si el número de muertos, que a mí cuando empiezo a escuchar y me pongo a leer, empiezo obviamente a tratar de contextualizar, bueno, el número de población, cuál es el índice de mortalidad, de letalidad, cuáles son las características por qué alguien se está muriendo, etcétera. Y entonces me doy cuenta que dentro del propio discurso, como cada vez nos hemos vuelto sociedades cada vez más acríticas, y regreso al punto, porque lo que impera en nuestras formas de relacionar es la violencia, es pensar sobre mí misma, es pensar sobre que solamente tengo que sobrevivir, reproducir el capital, pero no vivir, pero no vincularme con el otro. Entonces, esto va conllevando a ciertos referentes y nos va moldeando a formas de vincularnos con nosotros y de vincularnos con el otro a partir de algo que ya está distorsionado. Y desde la distorsión empezamos a hacer un caos. Aclaro, el virus existe, el virus es real. Sin embargo, pienso que está sirviendo como una forma de control y una forma de sobreestimulación para generar una cuestión de bioingeniería. Estaba leyendo, hoy vi una nota, ayer también, que las nuevas formas de cómo se están dando el regreso a clases, por ejemplo, en varias partes, los niños tienen careta, ya tienen como, en sus pupitres ya tienen como micas. Y entonces, cuando uno lo ve desde ahí, dices, ¿a poco es tan virulento el virus para tener esta sobreexposición, ¿no? Y regreso, lo más complejo de todo, y regreso, aclaro, el virus existe, pero lo más complejo de todo es de que hay virus muchísimo más letales que este. Y
la gran contradicción, este virus todavía, y lo han dicho, este virus todavía no sabemos, y regreso a lo inacible, que antes el mundo moderno tenía este control sobre lo que podía controlar, este virus no lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo conocemos. ¿Cuáles son? ¿De dónde viene? Si es o no es natural o si fue manipulado por este laboratorio, cuáles son sus implicaciones, cuáles va a ser si hay una inmunidad de rebaño, si va a convivir ya como todos los otros virus que se han implementado en nuestra vida. Todas estas interrogantes, porque en cada, y esto es muy interesante, en cada país las formas de cómo se implementó el virus han sido distintas. Tiene que ver con el nivel de población, tiene que ver, perdón, con las características de la población, con edad, con comorbilidades, con n número de factores donde no hay una heterogeneidad de cómo el virus ataca a cada persona. Y entonces regreso en estos paralelismos donde en este mundo, donde todo se puede decir y donde todo puede ser falso o verdadero y falso simultáneamente, o posverdad, entonces entramos en el mundo del caos. Y dentro del caos, nuestras formas de que el monstruo se apodere cada vez más de nosotros, estoy hablando metafóricamente, son muchísimo más coercitivas. Y bueno, planteándolo desde ahí, cuando veo este mundo de lo virtual y cuando regreso al punto que empecé a ver que estaba en Wuhan y entonces lo vi por el internet, etcétera, y que uno lo piensa, entre comillas, que está alejado, que esta es como una de las grandes contradicciones de la globalización. O sea, la globalización también importa virus, importa pobreza, importa capital, importa mercancías, ¿por qué no trasladarse si el capital financiero ya está viruleado y está enfermo y viene esta crisis, porque no tendría que importar o exportar o globalizarse un virus que nos lleva a mostrar, que esto es muy interesante, esa es una paradoja, el virus no se puede ver, pero sí muestra, sí nos devela cómo estamos conformados como sociedad. Y entonces saca como todos nuestros miedos, todos nuestros demonios, todas nuestras conformaciones. Y aquí es muy fuerte porque está leyendo unos textos para otro tema sobre la descorporalización. El mundo de lo virtual nos va descorporalizando, como el virus es incorpóreo, ¿no? Entonces entro que ahora en el mundo de lo inacible, de lo que no se puede tocar, entramos en otras formas de, tenemos que pensar el mundo desde ahí, pero no desde algo descorporizado o insubstancializado. Bueno, el virus no es que sea insustancial, no se puede ver, ya no se puede como controlar de alguna forma, pero si eso lo transferimos a nuestra vida, nos damos cuenta que nuestra ventana a vincularnos con la realidad cada vez es más lejana. Y entonces entro a la segunda parte, donde sí pienso que las formas de control que aquí no han sido implementadas de una forma tan coercitiva, pero sí van en otras partes, que bueno, hay un texto que yo creo que ya algunos lo leyeron, de Agamben, que habla sobre el estado de excepción, que el estado de excepción es como la legitimación para implementar estas formas de control, donde desde mi lectura estas formas de control nos conllevan cada vez más a percatarnos que el otro es nuestro enemigo, no es nuestro semejante. Y entonces, un día viendo un video sobre el cubrebocas y todo lo que implica, me puse a reflexionar que hay un autor que no lo he leído mucho, abiertamente lo digo, sinceramente, que se llama Levinas, que lo poco que he leído se me hace fascinante, porque Levinas dice que el rostro es el que nos da una identidad. Y entonces ya nos quitaron de alguna forma la corporalidad a partir de este mundo virtual, de este mundo unidimensional, donde nada más voy a hacer un paréntesis. Cuando yo veo las selfies digo, híjole, la selfie no corresponde mucho con lo quien somos, ¿no?
pero esto conlleva, o pensamos, podemos ya ir a X parte desde la computadora, entonces el mundo del orgánico paulatinamente se va diluyendo. Y esto tiene implicaciones en términos existenciales y en términos vivenciales, y regreso al punto, en términos de cómo concebimos la vida y cómo concebimos la muerte y cómo nos concebimos a nosotros mismos. Y lo que viene haciendo o va refrendando estas políticas coercitivas, donde el cubrebocas, que lo voy a instaurar como un ídolo en estas formas de transformación, el cubrebocas conlleva anular mi rostro, anular que el otro tenga un espejo hablando simbólicamente de mí hacia el otro y del otro hacia mí. Leyendo a Chevalier, que estudia el símbolo, que es fascinante, Chevalier dice: jamás hemos visto nuestro rostro. Nosotros vemos nuestro rostro a partir del espejo o a partir de la mirada del otro. Pero si nos van quitando nuestro rostro en aras de que tenemos que cuidar la salud, que eso es algo como un poco contradictorio, me voy, vamos a decir, me voy como cuidando mi vida biológica, pero mi vida existencial la voy anulando. Y cuando uno lo piensa desde ahí, es muy fuerte, porque sí, está padrísimo vivir biológicamente, entre comillas, no sé, para mí no, pero eso no importa, o sea, importa salvaguardar tu vida biológica, no existencial, no vivencial. Entonces, eso hay que anularlo. Y entonces regreso a la máscara. Cuando uno ve, no es que uno vea, lo primero que hacemos cuando salimos del vientre materno es respirar. Si nos quitan la respiración, simbólicamente representa, y no solamente simbólicamente, nos están quitando parte de lo que nos lleva el hálito, ¿no? de poder respirar, de poder absorber el mundo. Y Levinas dice: si yo no puedo matar al otro porque veo su rostro, pero si el rostro del otro está anulado, lo puedo matar. Y si eso lo trasladamos, que es muy interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como, esto es como muy simbólicamente, es muy fuerte, porque Nueva York es donde está el mayor número de muertes, y entonces quien más ha muerto han sido los migrantes, han sido los pobres, los que no tienen seguro, o los que no pueden pagar un doctor, que yo siempre digo, hay que, en este número de cifras, que las cifras me causan a veces bastante conflicto, en términos existenciales, no en términos medibles, digo, ¿cuántas personas de las que han muerto porque no pueden pagar un hospital? No porque, no, o sea, no porque estén tan enfermos, ¿no? Y vamos paulatinamente, o en Europa los viejos, o aquí las personas con ciertas comorbilidades. Lo que va llevando, y estoy hablando desde un ámbito simbólico, obviamente, ponernos, ya para ir cerrando, porque ponernos esta máscara nos conlleva a plantear que estamos anulando lo que nos da una cierta identidad. Y la idea del rostro es súper existencial, porque en nuestro rostro está parte de nuestra historia de vida, igual que nuestra corporalidad. Entonces, ir anulando lo más, lo que nos da una identidad, el ir anulando que tenemos ahora, que nos da miedo la vida, porque ya lo vemos, tenemos que resguardarnos y entonces tenemos que cuidarnos, no sé para qué, que aquí también plantearía algo. Cuando viene toda esta cuestión de confinamiento, que todas las personas, no creo que haya alguien que esté feliz, porque no creo tampoco, pero creo que uno de los grandes cuestionamientos, que en lo particular yo he reflexionado, es de que nos hemos confinado cuando siempre hemos estado confinados, ¿no? Siempre, o sea, la otra vez estaba pensando, o sea, la gente va y se encierra 10 horas, 8 horas en una oficina y siente que no está encerrado, pero lo encierran en su hogar, que la idea de hogar es fascinante, en un ámbito simbólico, en un sentido de son el ombligo del mundo, ¿no? Y entonces te encierran entre comillas en tu hogar y te sientes claustrofóbico, ¿no? Y entonces cuando empiezo a ver que sí, que la violencia aumentó, yo digo, es que no sé si la violencia ha aumentado. Lo único que hace el virus, y regreso a lo que les decía anteriormente, es que el virus nos expone, nos desnuda como somos, ¿no? Porque yo no pienso que, o sea, antes del COVID era no violento y ahora soy violento, ¿no? ¿Y por qué soy violento? Y bueno, y entonces
cuando estaba pensando y cuando toda esta cuestión de vamos a volver a la normalidad, que yo me puse a pensar, ¿qué es volver a la normalidad? O sea, quiero volver a estas formas donde lo único que me importa es la reproducción del capital, es ser violento con el otro, es entrar en estas luchas de poder, que yo creo que uno de los grandes problemas en nuestra época es la lucha de poder y la no responsabilidad, que esto es impresionante. Yo soy corresponsable de lo que me pasa o lo que me deja de pasar, porque en realidad todos con nuestros hábitos de vida, con nuestras formas de vida, vamos reproduciendo un modelo determinado. Y entonces, cuando empezamos a ver que estas formas que no, para mí, no eran las mejores, lo asumo y lo reconozco, pero hacia donde vemos que vamos, creo que están peores que esta, ¿no? Entonces, el problema no es decir, vamos a regresar a lo mismo, pero tampoco es, podemos regresar igual a lo mismo. Idealmente, que entonces ya voy a la tercera parte, idealmente regresar o transformar después de esto, idealmente nos debería de plantear qué queremos como sociedades, qué queremos como humanidad. Y entonces entro, ¿qué pensamos? Y esto es algo que siempre, bueno, no sé si siempre, que he ido como tratando de abordar, ¿qué pensamos que es la vida? Yo siempre lo digo, la vida no la identifico con una cuestión meramente biológica, porque si voy a estar viva dándome miedo todo, pues prefiero no estar vivo, honestamente. Y aquí lo que sí veo, y esto se me hizo muy interesante, que tenemos que entender, y entonces regreso ya para ir cerrando, que no podemos ser egoístas y no somos egoístas por naturaleza. Considero que requerimos hacer un nuevo pacto social donde no sea la violencia lo que nos une como seres humanos, sino que es la solidaridad lo que nos tiene que unir como humanos, que no podemos centrarnos solamente a que yo soy el centro del mundo y que todo tiene que girar en mí y entonces el otro es mi enemigo y entonces yo me cierro sobre mí. Tenemos que ser, idealmente, estoy hablando en idealidades, en sujetos abiertos al otro, ni siquiera a los otros, la palabra otro me causa conflicto, a nuestros semejantes. Entonces ayer que hablaba con Alfonso, hablamos sobre, muy rápido hablamos, pero sobre estas ideas de que también conectarnos con la naturaleza, con el universo, con algo más amplio que esta idea antropocéntrica que nos ha llevado a estar donde estamos. Y ya para cerrar ahora sí, creo que aceptar que nos anule nuestro rostro es aceptar que nos destruyan parte de quien somos y es aceptar que el otro se convierta en un máximo enemigo. Y entonces, si el coronavirus va a ganar como monstruo que se implanta en nuestra época. Creo que, nada más lo vuelvo a decir, son meras divagaciones. Y bueno, es lo que he ido pensando en este momento. Aquí tengo a dos compañeros muy queridos de mi escuela, el maestro Adalberto y el maestro César. Y bueno, gracias. Ya. Muy bien, Miriam, pues te agradezco mucho, te agradecemos mucho todo esto que nos has comentado y vamos a dar paso a algunos de los comentarios que están aquí llegando en el chat. Me preguntó el maestro Adalberto y el maestro César, Ajá. no, pero es que no sé aquí Si quieres, cómo. si quieres, yo te las leo para que no te me conflictúes, para que no pierdas el rostro. Bueno, a ver, dice, Iba a mira, salir mi cubrebocas. bueno, muy bien, sí, pues a veces hasta las conferencias las quieren dar con cubrebocas, ¿verdad? Sí, Mira, claro. dice Víctor Hugo, que es compañero de la red de los seminarios Repensar, que siempre está con nosotros y siempre nos apoya en todo este tipo de actividades. Te voy a leer lo que dice. Felicidades, estimada doctora Miriam. Una perspectiva filosófica interesante sobre esta nueva realidad. Legitimar una nueva realidad nos obliga a pensar de una manera innovadora nuestro contexto. Algunos tenemos la fortuna de estar apoyados por nuestras instituciones en este confinamiento, pero para una gran mayoría se encuentran desprotegidos ante esta situación económica. Sí, El claro. monstruo invisible toma la forma como el de la guadaña de la muerte que está Sí, encima de claro. nuestras cabezas, pero más sobre el de los desprotegidos. Sí, claro. El imaginario global, él está dominado, él está dominando esta realidad. Gracias. Bueno, Adalberto Mendoza, a quien haces referencia. Miriam, ¿crees que haya
un repensar de la sociedad con relación del sistema o solo cambien las conductas del consumidor dentro del mismo sistema y también los medios. Y César, bueno, te felicita, pues gracias Miriam felicidades por la charla. Gracias. Pregunta, es desde el concepto de antropoformismo filosófico, ¿cómo entiendes el control salvaje por parte de nuestros tomadores de decisiones? Bueno, son las que han llegado, te pediría que nos contestes y vamos a esperar que lleguen otras más y estamos aquí al tanto. Pues adelante, Gracias, Miriam. gracias por las preguntas, muy interesantes las tres, y en relación a Víctor Hugo, completamente coincido. Es muy fácil pensar desde ciertas verdades, que podemos tener algunos, otros desafortunadamente no. Pero pienso que precisamente la solidaridad es lo que nos invita a poder como ir destruyendo esta estructura social, ¿no? Donde está muy marcada, donde la mayoría de la población tiene otras condiciones muchísimo más complicadas que las nuestras, ¿no? Para todos es complicado, pero no es lo mismo, por ejemplo, alguien que vive en una zona de guerra o alguien que tiene que salir diario a trabajar, o la persona que ahorita está vendiendo, comprando, ahorita que se oye lo que están escuchando, no sé si lo escuchan, el colchones y todo este rollo, ¿no? Pienso que es muy interesante porque la sociedad no es homogénea. Somos seres heterogéneos, pero paradójicamente todos los seres humanos confluimos en algo. Nos confluimos en la humanidad, ¿no? ¿Qué es la humanidad? Somos seres sintientes, somos seres imaginativos. Yo parto de que somos producto de la sociedad en la cual está, y voy a vincularlo con las dos preguntas del maestro Alberto y el maestro César. Somos sociedades muy violentadas, con mucho dolor. Y entonces eso hace que reproduzcamos la violencia, que reproduzcamos el egoísmo, que reproduzcamos la envidia, que reproduzcamos el dañar al otro, el competir con el otro. Y pienso que las personas que podemos ir como transformándonos y tener estos sentidos o estos gestos más empáticos puede ser una vía para apoyar a los otros. Porque es muy fácil, de regreso a esta idea solipsista, que solamente tengo que pensar en mí, y entonces todo el externo, yo no miro a lo externo. Creo que tenemos que empezar a mirar que nosotros somos seres en relación a... hay un autor que ahorita se me va el nombre, que me encantó cuando lo leí, que dice, la libertad es la libertad en relación al otro. Yo no puedo ser libre en la medida que anulo al otro. Soy libre en la medida que me relaciono con el otro. Y entonces, en concreto, si nosotros aceptamos que el sistema siga como está, somos corresponsables. No me gusta mucho Sabater, yo le digo Chafater, pero no me gusta mucho. Bueno, Sabater dice algo, en problemas globales, no podemos tener soluciones globales en términos tan micros. Voy a oírme muy utópica y con suerte estoy teniendo una salida fácil, perdón, pero las soluciones están en cuestiones desde nuestro horizonte que podemos hacer. Ahora, como docentes, que creo que este es el punto, como docentes también tenemos que pensar e invitar que los alumnos piensen desde otras formas. O sea, hay muchas formas de cómo podemos ir contribuyendo, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante porque voy a vincular con esta idea del maestro Adalberto, pensar en un sistema. Estamos en un término de, vamos a decir, de materialismo histórico, la historia se va transformando. La historia es dinámica. ¿Hacia dónde nos vamos transformando? Híjole, cuando uno ve que viene la inteligencia artificial y toda esta cuestión de la robótica, sí me oigo un poco conspiranoide, pero sí es bastante complicado. Pero y aquí vamos a este tipo de cuestiones donde se tiene que centrar el debate, donde el pensamiento único tiene que desaparecer y donde tenemos que generar un pensamiento muchísimo más crítico.
el capitalismo no se derrumba por decreto. Yo pues si el capitalismo se va a acabar, o sea, el capitalismo no pienso que se vaya a acabar, se está haciendo, hay teóricos que dicen que vamos de un capitalismo occidental a un capitalismo oriental, y aparte desestructurar todo el sistema tendríamos que pensar en 7 billones de seres humanos, cómo los vamos a reacomodar. No es gratuito que se esté hablando ahorita de la renta básica, ¿no? Porque una cuestión de todas estas modificaciones que se están dando en la vida cotidiana, podría ser como una forma, entre comillas, de apaciguar con la renta básica, porque para mí mi lectura se está reseteando. No podría decir, se tiene que cambiar, se está cambiando, no es que se tenga, se va transformando. ¿Hacia dónde se va transformando? Que aquí entra, de alguna forma, con la pregunta del maestro César, donde habla de esta cuestión de antropocentrismo que aquí es muy fuerte, porque ahorita me hizo pensar algo, César, muy interesante. No, yo tomaría más que una cuestión antropocéntrica, plantearía que tendríamos que redefinir qué entendemos como humano, pero pienso que en su naturaleza el humano ni es salvaje, ni es egoísta, ni busca someter al otro. Hay una deformación del humano. Entonces, en realidad tendríamos que pensar sobre el humano donde este antropocentrismo salvaje, entendiendo desde donde creo que lo estaba pensando César, conlleva a plantear que hay una distorsión del humano y que algo peor, son unos cuantos los que están haciendo esta reingeniería. Bueno, ni siquiera, la otra vez una alumna me preguntaba algo, ni siquiera es un grupo de poder, es el capital que se ha cooptado de ellos, que el capital que no está vivo y que le han dado un estatuto de vivo, el que está transformando nuestras dinámicas de vida. Y entonces yo pienso que hay algo que me encanta, que es la resemantización. Resemantización es volver a resignificar nuestras categorías, contextualizarlas, y ya para cerrar, creo que deberíamos no solamente de resignificar el discurso. Bifo, que es un autor que es un italiano, que lo acabo de leer, es la primera vez que lo leía, dice, tenemos que generar otro discurso, otro lenguaje extracapitalista. Yo sumaría que no solamente es traspolar un lenguaje extracapitalista con otras categorías, sino pensar otras formas de conocimiento y donde regresar a sentir, a tocar, a experimentar, a empatar, a imaginar. Y entonces aquí entra esta cuestión de que tenemos que recobrar nuestra experiencia vital, que el Internet paulatinamente no la ha ido diluyendo. Y bueno, ya. Bueno. Sí, muy bien, Miriam. Mira, ya están llegando otro conjunto de comentarios y te voy a pedir, te los voy a leer y te pediría que nos dieras una conclusión ya para ir, que podamos cerrar. Sí, Okay. por favor. Mira, dice Samantha Velázquez, ¿cree que el nuevo orden económico cambia el pensamiento natural? David Eduardo, bueno, dice, profesora, muchas felicidades. Buenas Gracias. las charlas como siempre. David Eduardo pregunta, dame oportunidad de mover esto. ¿Será entonces que tenemos que repensar cómo debemos vernos como sociedad? Pasa que no cambiamos todos en su conjunto como sociedad, se diluye como colectivo. Samantha, la anulación de la identidad hará una pérdida existencial de la humanidad y la esclavitud seguirá como hasta ahora. El maestro Oscar Santiago dice que creo que tiene problemas ahí con la conexión. Dice, a ver, déjame ver, los impulsores de la globalización se han arrepentido de sus consecuencias. El virus les da la oportunidad de controlar las partes indeseables de esas consecuencias. Es casi un llamado a arrepentirse y regresar a nuestras pequeñas comunidades. El problema no está en nosotros, los gregarios, sino en las necesidades de los globalizadores. Bueno, este es su comentario. Te pediría comentario y conclusión, Miriam, para ya que podamos concluir, por favor. Ok, ¿puedo concluir con las preguntas? Por supuesto, es como tú quieras. Las preguntas, híjole, muy complejas, para mí muy, muy complejas. Samantha, ¿no? Sí, bueno, Samantha habla de este pensamiento natural. Qué interesante pregunta, porque no sé hasta dónde lo que pensamos es natural, ¿no? O sea, yo creo que tenemos como que
ir indagando, no puedo dar una respuesta porque la pregunta es muy, muy compleja. A ver si trato de interpretar. La cuestión sería, obviamente, perdón por decir obviamente, pero estamos acostumbrados, que sería lo correcto, estamos acostumbrados a una dinámica y a ciertos hábitos, costumbres, referentes estéticos, referentes económicos, políticos, etcétera, de cómo nos organizamos con sociedad. Que eso sea lo normal, o natural, perdón, porque no es lo mismo lo normal que lo natural, tendríamos que repensarlo. Considero que vivimos en un mundo anormal, ¿no? Porque no pienso que lo normal o lo natural sería, ya lo dije anteriormente, ser egoístas, buscar las luchas de poder, tratar de matar al otro simbólica o no simbólicamente, traficar al otro, pensar que el otro es mercancía. Entonces, y tiene mucho que ver con algo, nuestra naturalidad, y ahí sí voy a retomar a Sócrates, que Sócrates dice, conócete a ti mismo, que eso debería de ser natural. Y entonces lo vinculo al ámbito del confinamiento, que ahorita las personas están volcándose hacia adentro y con suerte lo que ven es más agradable. Y regreso a la idea de nuestro rostro, voy a hablar de el rostro, no solamente en un sentido externo, sino también interno. Nuestro rostro refleja simbólicamente, no solamente simbólicamente, pero también nuestro rostro es parte, es quién somos, y quién somos es lo que hemos hecho, cómo nos vinculamos, cómo nos vivimos. Y entonces, cuando vemos, es que está tocando, cuando vemos que a veces lo que vemos o lo que los otros ven de nosotros no es lo que nos gusta. Entonces, tenemos que empezar a pensar, gracias por la pregunta, que lo natural debería de ser, gracias por la pregunta, de pensar, y esto es algo que pienso que deberíamos de sociedades, que meditáramos más sobre la vida, que meditáramos más sobre la muerte, que eso debería de ser lo natural. ¿Por qué? Porque es algo inherente a nosotros. Merleau-Ponty, que siempre lo digo, él dice, no somos libres porque estamos determinados por la vida y por la muerte. Lo que es ineludible es que nos vamos a morir y que estamos vivos. Y que si queremos salir de esta vida, entonces tendríamos que morir. Entonces, en este preámbulo, que es muy complejo, es donde transcurre naturalmente nuestra propia existencia. Regresar, o en realidad deberíamos de retomar una cuestión natural. Lo natural también es la vida, es la muerte, es la salud y es la enfermedad. Eso también es natural. ¿Desde dónde la vivenciamos? Ese es otro boleto. Alguien me podrá decir, sí, por eso están las medicinas y todo este rollo. No estoy negando eso. Pero es muy fuerte porque cuando uno empieza a ver desde esta perspectiva que la pregunta es, ¿qué vida y qué muerte nos da miedo? ¿Si la biológica o la existencial? A veces pienso que nos da más miedo la vida existencial, por eso queremos huir, que nuestra vida biológica, porque si nos importara nuestra vida biológica, pues no nos drogaríamos y no haríamos 20,000 cosas, ¿no? No destruiríamos, no seríamos violentos con el otro, ¿no? Entonces, el nuevo orden nos va a cambiar nuestras formas. Aquí también hay otra cuestión. Voy a decir algo y lo aplico para todos. Yo solamente acepto o no acepto desde mi horizonte de libertad. No es que venga el otro y me imponga. Yo soy lo suficientemente natural, por naturaleza, de decir acepto o no acepto esta cosa. Porque esa es una decisión propia, no del otro. Y entonces entramos, y esta es la cuestión de la no corresponsabilidad, que es que yo soy víctima y el otro es el que me violenta. No, yo soy responsable de lo que acepto o lo que no acepto, de lo que transformo o no transformo. La pregunta esta de David, repensar el mundo. Esto es muy complejo porque ayer hablaba con alguien, no sé qué día, entonces decía, estamos cocinando, está en una cocción esto, ¿no? Entonces no podemos decir, ¿sí se escucha? Sí, sí, claro, adelante. Es que dice, no podemos decir hacia dónde vamos. Aquí voy a tomar algo voy a decir una cosa muy, 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 muy pirada. Hay un principio dentro de la mecánica cuántica, que es el principio de cocreación.
La cocreación que va a parecer que es estos modelos del New Age, entonces piensa y se te dará y todo este rollo, que creo que es más complejo que eso. Pero en el principio de cocreación es que nosotros aceptamos y mantenemos una sociedad de determinada forma. Cuando yo lo empecé a ir estudiando, porque son cosas bastante complejas, hay un autor que se llama Castoriadis, que él habla sobre el imaginario social. El imaginario social de Castoriadis señala que somos sociedades somos sociedades que reproducimos X colectivo en la medida que nos imaginamos de determinada forma. Si nosotros imaginamos estas ideas apocalípticas o estas ideas de que ya no va a haber libertad, etcétera, o que ya van a ser los metadatos y ya te van a decir, quieres ir a una frontera, entonces te vamos a tomar la temperatura, y nosotros aceptamos eso desde nuestro imaginario global, que alguien lo dijo muy bien, entonces está ahí. Podemos pensar, y esto es muy complejo, porque nosotros tenemos la capacidad, y aquí entra toda la cuestión del mundo de la filosofía de la conciencia, es hasta dónde nosotros podemos transformar la realidad a partir de los referentes que tenemos, y este es el punto. Si nosotros tenemos referentes donde cada vez, y este creo que es también otro de los puntos, si nosotros somos sociedades donde todo creemos, donde no desechamos, donde no dilucidamos, donde damos todo por cierto, donde todo nos atemoriza, donde pensamos que el otro es el virus, entonces vamos a reproducir esto. Y entonces entra el terreno de la libertad. Y entonces entra lo que les decía Levinas, el que va reflexionando sobre el rostro, que él dice, es una de las formas de cómo construyo el rostro y cómo construyo el rostro del otro es a partir del ejercicio de la libertad, de estar abierta a la vida, abierta al mundo. Y aquí hay algo donde yo sí centro que lo que también decía David, repensar, tú decías repensar la sociedad. Pienso que el problema que tiene mucho que ver con esta idea antropocéntrica de César, donde no es pensar solamente ya desde lo humano, tenemos que pensar, y lo vinculo con lo que ayer hablaba con Alfonso, desde un ámbito muchísimo más amplio. Ayer estaba leyendo algo sobre ecosofía, que se me hizo muy interesante, porque la ecosofía tiene que ver con vincularme no desde la ciencia, como la ciencia certera que tiene que controlar a la naturaleza, sino como el conocimiento que también me vincula con la naturaleza y me vincula con lo otro. Y ya para cerrar, como se dan cuenta, aquí hay mucha gente que tiene que ganarse la vida, como lo decían anteriormente, es muy complejo esto. La idea de Frankenstein. Esta idea de Frankenstein, aquí lo puse. Es muy fuerte porque siempre las preguntas de Oscar se me hacen muy interesantes y siempre me ponen a pensar mucho y me ponen en aprietos. Pero este nuevo monstruo sí nos está llevando a una esclavitud, ¿no? Si Frankenstein, no metafóricamente, mata a su creador, este virus nos está llevando a que algo peor. El enemigo ya no es tangible. El enemigo es inasible, está en todas partes y en ninguna parte. Y el enemigo está en nosotros y en nosotros. Todos conlleva a que todos vamos a ser enemigos. Pero regreso, o sea, por lo menos Frankenstein se movía y era parte de ciertas partes humanas. Pero aquí el enemigo es no vivo. Entonces, que me domine algo no vivo en términos de poder, pues ya son niveles de explotación impresionantes, ¿no? Termino. Pues muy bien, Miriam. Muchísimas gracias. Te agradezco a nombre de la maestra Margarita Aguilar Santos tu participación. Quisiera agradecer a todos los que están conectados con nosotros y, bueno, mandarte un abrazo a la distancia. Me parece que nos hace reflexionar sobre muchos aspectos de la vida cotidiana, de lo que estamos enfrentando, y me parece que esta visión desde no lo individual, sino desde lo social nos tiene que dar oportunidad de reconstruirnos. Creo que eso es lo más importante, lo más difícil que vamos a tener que hacer. Entonces, le voy a dar la palabra a la maestra Ana María Rodríguez, que fue presidenta. ¿No quieres? ¿No? Sí, yo quiero que hable Ana. Anita, por favor. No, perdón, es que estaba saludando a Miriam.
Pero bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarla, en verdad. Creo que es una plática, una charla muy importante porque nos mueve muchos, efectivamente, muchos sentimientos o muchas dudas en las que en las que este virus, este Frankenstein nos está creando, nos está metiendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no caminamos en la calle cuando tenemos que salir y ves de frente a alguna persona y te hace que te bajes de la banqueta o que te hagas a un lado? Entonces, esa sociedad que si de por sí el capitalismo nos individualizó, hoy en día se viene a acentuar más esa tendencia como parte de esta supuesta normalidad a la que vamos a regresar. Entonces, yo creo que esos son temas que despiertan el interés y que se hacen muy, muy importantes en este momento, porque como dices tú también, otro elemento, esas categorías, esas formas, conceptos que nosotros concebíamos, teníamos pensado con antaño, hoy vienen a tomar una dimensión o un contexto diferente que nos obliga a nosotros como academia, como universidad, como politécnico, a repensar y a volver y actualizar, ¿no? Eso es Gracias, perdón. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana María. Bueno, pues yo para cerrar el día de hoy, agradecerles a todos, a Miriam, muchas gracias, la maestra Anita por el apoyo que hemos tenido para realizar esta actividad. Y pues anunciarles, la siguiente semana vamos a cerrar ya este ciclo de foros, porque bueno, como ustedes saben, estamos entrando ya a una etapa de avanzar en la parte académica con nuestros alumnos y nos va a obligar a hacer otras actividades, obviamente socializando conocimientos y tratando de discutir. La siguiente semana vamos a tener al maestro Arturo Cerón con el tema de pobreza y COVID. Arturo es maestro de nuestra institución, pero tiene mucha experiencia en temas de medición de pobreza. Entonces, de hecho, da la preespecialidad. Ayer comenté con él y vamos a cerrar este ciclo de foros con este tema. También vamos a tener en el seminario Repensar el próximo jueves una sesión sobre el tema del desempleo y un fenómeno que se va presentando, ¿no? Cuando se intenta hacer una política de mejorar el empleo, no necesariamente resulta en esto, ¿no? Se llama histeresis y es un tema que vamos a discutir ya en el foro del seminario Repensar la Economía, donde vamos a estar cerrando ya el quinto ciclo. Y bueno, también les vamos a invitar a todos, agradecerte a nombre de la maestra Margarita Aguilar, que hoy no pudo estar con nosotros. Bueno, ustedes saben que hoy hay Consejo General virtual, y entonces, bueno, pues me pidió que te agradeciera mucho tu participación. Como siempre, estamos muy, muy agradecidos contigo, Miriam. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Cuídense. Tenemos mucho que reflexionar, mucho que hacer de manera colectiva, de manera reflexiva. Se escucha todo esto. Ah, muy bien, ya empezó la música. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense, hasta luego. Hasta luego a todos. Adiós a todos. Adiós. Bye. Bye. Saludos. Adiós, Anita, Miriam. Que está Miriam y está ahí saliendo.